tal? Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo el gran honor de entrevistar a un connotado penalista, una persona a la que he querido entrevistar hace ya varios meses, pero no se pudo concretar. Y hoy día sí tengo la oportunidad de estar con él, y es el doctor Luis Lamas Puccio. Justamente estábamos hablando de su apellido italiano, que se pronuncia Puccio, no Puccio, como le dicen normalmente. Doctor, para mí es un placer hoy día poder estar con usted y poder hablar de estos temas vinculados al derecho y sobre todo al derecho penal tan interesantes. Bueno, para mí también es un prestigio y te agradezco por esta deferencia hacia mi persona. Eh, Tenemos mucho que conversar, intercambiar ideas y para mí, como te acabo de manifestar, es un acto sumamente gratificante estar acá frente a ti y intercambiar algunas ideas sobre temas de tanta actualidad, ¿no? Gracias, doctor. La gran pregunta que quiero formular el día de hoy y sobre la cual quiero conversar en esta entrevista es la mediatización de los procesos penales. Actualmente existe una tendencia a llevar los casos penales del ámbito judicial al ámbito mediático, donde se ejerce una presión a nivel social. Y los jueces, al parecer, cobran un rol interesante porque hay algunos jueces justicieros, ¿no? Y aplican severamente la norma sin que les importe garantías constitucionales como la presunción de inocencia. Pues las dictan porque son justicieros, pues, ¿no? Son Batman, digamos, ¿no? Pero también hay jueces pusilánimes, ¿no? Hay jueces cobardes que más bien se lavan las manos, ¿no? ¿Qué sucede en este caso, doctor? ¿Qué sucede cuando un proceso penal, usted como connotado penalista, pasa a la esfera mediática, a nivel de la estrategia del abogado? Bueno, partimos de la premisa de la mediatización de la sociedad como resultado de la presencia cada vez omnipresente del mundo virtual. Como sabemos perfectamente, cada día somos intrínsecamente más interdependientes de la virtualidad, que ya no solamente se circunscribe propiamente al mundo periodístico, sino a las redes sociales. Si eso sucede con el comportamiento humano, la justicia no es una excepción. La justicia, como sabemos, es un ámbito eminentemente por naturaleza controvertido. Es un ámbito que involucra, más allá del aspecto estrictamente judicial, y se pasa a convertir en el medio que define y decide qué cosa es lo justo y qué cosa es lo injusto. En otras palabras, aplica la justicia entre comillas. La justicia tampoco es un elemento ajeno a lo que estamos analizando y es resultado justamente del comportamiento humano. El comportamiento humano es imperfecto, aunque afirman que es perfectible en alguna medida, y quienes administran justicia son seres humanos, con sus fortalezas y con sus debilidades. La justicia siempre ha sido un componente de particular interés en el ejercicio de la política. En otras palabras, la justicia no es ajena a la política. Cuando hablo de política me refiero a la política partidaria, a la política gubernamental. Y en ese contexto, entrando al tercer tema, partiendo de la premisa de que los jueces son seres humanos con fortalezas y debilidades, están conscientes de que el factor político es un elemento fundamental en la administración de justicia. Hay jueces que evidentemente tienen una trayectoria y una fortaleza y están conscientes de esa realidad y son, digamos, inmunes a las presiones políticas, pero son casos excepcionales. El común denominador de los jueces que ejercen la función pública, no solamente en el ámbito de la magistratura, sino en todas las instituciones públicas, dependen de una jerarquización de sus actividades. Y al jerarquizar sus actividades, evidentemente que son vulnerables a las presiones políticas que provienen de las altas esferas de la administración pública, en el caso específico de la justicia, porque cuando hablamos de justicia mediática, hablamos de justicia política
hablamos de los grandes casos en los que los políticos se ven involucrados en temas judiciales, sobre todo en el caso de los derechos humanos y de manera particular en los temas de corrupción. Entonces, los jueces están inmersos dentro de este conflicto de intereses y evidentemente que la justicia es un parámetro hasta cierto punto inalcanzable, porque tratándose de un mundo globalizado en la que priman intereses de toda naturaleza y en la que el poder económico es omnipresente, evidentemente que la justicia es objeto de una serie de reproches y de cuestionamientos, porque depende evidentemente de la sociedad en la que se aplica la justicia, con lo cual de ninguna manera estoy poniendo al margen a los países más desarrollados, porque también tienen problemas en el sentido de la justicia, pero en países como los nuestros, evidentemente que la justicia está sometida bajo diferentes fórmulas al poder político. Y los jueces, en algunos casos, conscientes de esta realidad, entienden que poder mantenerse en la trayectoria del ejercicio de sus funciones muchas veces entra en conflicto con esos intereses políticos. Conozco jueces que son incólumes, que se han mantenido al margen de esta labor funcional, pero no es el común denominador de los magistrados, ¿no? Con respecto a la estrategia que, por ejemplo, asume la defensa en procesos que han sido mediatizados, ¿cuál debería ser la mejor estrategia en estos casos? ¿Denunciar la mediatización y, por tanto, indagar con respecto a cuál es la intencionalidad de mediatizar el caso? ¿O responder también de manera mediática? Bueno, respecto a la mediatización de los juicios, hay que establecer ciertos parámetros. El primero es si se puede recurrir a la mediatización de los procesos cuando develas y descubres casos de corrupción dentro de la función pública, y en esa línea de análisis los medios de comunicación se convierten en un medio de control a los efectos de develar estos casos de corrupción, porque los órganos administrativos de control dentro del sistema de justicia siempre están secularizados respecto a un mal sentido de autoprotección, y muchas veces recurrir a los mismos jueces para buscar sanciones a los jueces corruptos muchas veces se convierte en una pérdida de tiempo. Situación que no sucede cuando tú recurres a un medio de comunicación. En esa línea de análisis, los medios de comunicación se convierten en un aliado de la lucha contra la corrupción en la magistratura. El otro aspecto es la mediatización de los procesos a los efectos de poder orientar estos fallos para tratar de exacerbar determinados temas que nos permiten ocultar otros aspectos que, como parte de una estrategia judicial, conviene exacerbar o, de lo contrario, esconderlos. Eso se hace y se ha hecho bastante evidente en el Perú en los últimos tiempos a raíz de la corrupción política, la gran corrupción empresarial, en la que los medios de comunicación en muchos casos son los brazos mediáticos del fenómeno de la corrupción, y evidentemente orientan a la opinión pública no solamente a la consecución de determinados objetivos, sino en relación a qué decisiones se pueden tomar a través de la mediatización de los casos para orientar el curso de la justicia. A través de la información mediática, yo puedo lograr desestabilizar una labor funcional judicial respecto a un magistrado que me resulta incómodo a mis intereses. Y en esa línea de análisis, el ejercicio de la profesión debe estar consciente de esta realidad. En lo que respecta a mi vida profesional, yo siempre he sido reticente a tratar de debatir y discutir mis casos judiciales en los medios de comunicación. Primero que todo, porque hay que ser respetuosos
de lo que significa la rigurosidad de un proceso judicial. En segundo lugar, porque como te he manifestado, los medios de comunicación no son indiferentes a los resultados judiciales en términos de lo que pueden encubrir. Y en tercer lugar, pues porque la dimensión mediática no tiene la rigurosidad que sí puede tener un proceso respecto a ejercer la contradicción, refutar los hechos, es decir, todo lo que caracteriza un proceso en términos de rigurosidad respecto a compararlo con lo que significa debatir un proceso, por ejemplo, en un set de televisión. Entonces, hay que tratar, en la medida de lo posible, de que los casos judiciales se circunscriban estrictamente al foro judicial y que no se trasladen al ámbito procesal mediático, porque evidentemente se desnaturaliza el proceso, pero hay que estar consciente de esta realidad. Doctor, dos últimas preguntas. Sé que está bastante ocupado. Le agradezco por estos minutos. Mm, También es interesante cuando se utiliza la mediatización, cuando hay causas sociales detrás. Por ejemplo, en las que podemos estar o no de acuerdo, ¿no? Se me ocurre el caso Ugarteche, por ejemplo, ¿no? O el caso reciente de Ana Estrada, tema vinculado a reconocimiento de una unión homosexual, un caso vinculado al derecho a la muerte digna, en los cuales yo no quiero entrar a discutir el fondo, porque son temas demasiado polémicos, pero para aquellos que están a favor pueden convertirse también en, digamos, una forma de generar una causa social mediatizando el proceso. ¿Usted considera que esto es válido? Es una realidad. Que sea válido o inválido, eso es un tema distinto, porque partimos de ciertos elementos fundamentales. Son temas sumamente sensibles, son temas sumamente controvertidos y, como sabemos, detrás de la mediatización y del mundo virtual resulta sumamente fácil asumir posiciones que se resumen en pocas palabras, pero que sin embargo pueden generar toda una corriente de opinión, lo cual desnaturaliza el sentido de la verdad y el propio sentido científico de las posiciones que se puedan asumir al respecto. Yo soy partidario de que cada uno es libre de asumir las actitudes y las conductas que considere pertinentes. Nadie tiene derecho de inmiscuirse en la vida privada de otra persona y menos de asumir críticas. Y en último término, porque el ejercicio del periodismo en la medida de lo posible debe ser objetivo y evitar los juicios de valor, porque eso es justamente un tema sumamente En un controvertido. plano, digamos, del deber ser, ¿no? Así es, ¿no? Pero son realidades que confronta la vida actual. Eh, Hay un dislocamiento de ciertos principios y preceptos que hasta hace unos años eran inmutables respecto a ciertas actitudes, pero que a raíz justamente de todas estas transformaciones han dejado de ser temas reservados y se han convertido en temas de contenido público. Y creo yo que hay que estar conscientes de esa nueva realidad, pero también estar conscientes de que la ejercicio o el ejercicio de la opinión pública, las actitudes personales de los seres humanos frente a determinadas situaciones, en alguna medida tienen que ceñirse a ciertos parámetros que encierran pues, temas éticos, morales, legales o políticos, que en la medida de lo posible hay que mantener cierto control, porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y el libertinaje muchas veces resulta más pernicioso que la misma conducta que es objeto de cuestionamiento, ¿no? Doctor, la última pregunta. Antes de empezar la entrevista, usted me comentaba acerca de este concepto de la posverdad. ¿Cuál es la relación entre posverdad, mediatización y procesos judiciales, procesos penales en concreto? En la manipulación de las conciencias.
explicado de la siguiente manera, ¿no? Es una noticia o es una actitud noticiosa, informativa, que no persigue necesariamente informar sobre lo acontecido, porque una cosa es informar sobre lo que acontece y otra cosa es darle sentido de verosimilitud a la información que uno está transmitiendo a través de la libertad propiamente de informar. Y en ese espectro, los seres humanos tenemos mentalmente varias facetas. Una es el aspecto eminentemente mental objetivo, que requiere ponderación, análisis, racionalidad, ¿no? Para poder tratar de ubicarse en la medida de lo posible en una verdad objetiva. Y otra cosa es recurrir a la manipulación de los sentimientos, de las emociones, que son parte intrínseca de nuestra mente. Nosotros tenemos, digamos, varias facetas mentales, una analítica, otra ancestral, pero también una eminentemente emotiva y sentimental, dependiendo, por supuesto, de lo que haya acontecido en cada persona. Esa última faceta está siendo objeto de manipulación para poder hacer aseveraciones sobre lo que significa la verdad. Una verdad interesada, una verdad analizada, una verdad que parte de la premisa no de la objetividad, sino de la manipulación de las emociones y de los sentimientos, justamente para que la mente pierda esa capacidad de racionalidad y se ciñe estrictamente a aspectos emotivos que muchas veces nos hacen perder objetividad, ¿no? Bien, doctor, ha sido muy interesante. Creo que quedan bastantes temas para poder seguir conversando. Espero que podamos tener una próxima oportunidad para conversar sobre estos temas y creo que ha sido bastante claro con respecto a la idea es tener, digamos, en cuenta qué ocurre cuando se da esta mediatización, que le puede ocurrir a cualquier abogado litigante, ¿no? En un proceso y de un momento a otro se vuelve algo público y ejercen presión los medios de comunicación. ¿Cómo tiene que responder? Creo que usted ha dado bastantes criterios interesantes para que el abogado pueda entender cómo proceder en estos casos. Doctor, le agradezco muchísimo habernos brindado estos minutos y espero que nos pueda conceder una próxima entrevista, seguramente más adelante. No, muchas gracias a ti y siempre a tu disposición para cualquier consulta, para cualquier opinión que requieras. Estamos coincidiendo en una serie de aspectos que son, digamos, fundamentales y estoy a tu grata disposición. Más bien no te olvides de mandarme la carátula del libro que Ahora le envío el libro de Verges para que pueda comprarlo. Le mando un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias. Pues saludos, cuídate, gracias.